el profe coleccionista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una disculpa para los que estuvieron ayer esperando, pero de última hora decidí irme a otra plataforma, irme a TikTok a hacer nuestros primeros en vivos ahí, porque tenemos la cuenta, pero no hemos hecho unos en vivos largos en esa plataforma. Entonces ayer decidí ya de última hora pasar el envío para esa plataforma. Pero lo descargamos y lo pusimos hoy en la mañana, quedó programado para que se estrenara a las 2:30 de la tarde y ustedes pudieran verlo. Adwan 778, hola profe, hola, ¿qué tal? Ponme tu nombre de favor para que yo sepa quién eres. Ese es el nombre de tu cuenta. Roberto Sánchez, ya llegué. Hola Roberto, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Y así vamos a ir esperando a los demás seguidores fieles que tenemos. Diego, ok. Hola profesor, hola Roberto. Y pues sí, ayer decidí hacer ese pequeño en vivo en el TikTok para mostrar algunas de las colecciones que ya mostramos aquí. Mostramos lo de los jóvenes titanes de Walla de hace algunos años, ¿sí? Aquí ya la mostré también, ya hicimos un en vivo especialmente para eso. Y estoy pensando que tal vez mañana, que es jueves, o para el viernes, uno de esos dos tal vez ponga un video de puro Walla. Hacer una comparación de todas las figuras de las últimas colecciones para que ustedes me ayuden a elegir cuáles son las mejores, cuáles les gustan más. Actualmente tenemos a Bob Esponja. Anteriormente fue Angry Birds. Tenemos de Plantas contra Zombies, tenemos de Sotso Mascotas, de Villanos, de Among Us, de Funky Punky, de dos colecciones diferentes. Tenemos de Steven Universe, de Cartoon Network y del Mundo de Aventura y otra colección de Bob Esponja de las pasadas. En total son 12 colecciones, las últimas que ha sacado Walla, donde tenemos figuritas y las vamos a comparar en ese video para decidir cuáles son las mejores, porque de todas esas colecciones hay algunas figuras que resaltan más que otras. ¿Cuánto va a tardar? Perdón, no sabemos. Por lo regular, los videos trato de que traen una hora, cuando menos, o un poquito, 50 o 40 minutos. Pero vamos a ver cuánto nos llevamos el día de hoy. Hora de aventura, así es. Ok, bien. Hoy vamos a platicar de varias cositas. Ayer, bueno, no fue ayer, fue hoy. Hoy salí a hacer unos trámites y ya de regreso para mi casa, logré ver en una tienda el cartelón de la promoción de Sabritas de los tazos. No entré a preguntar, pero cuando menos ya vi la lona que pusieron. Quiere decir que a lo mejor ya está próximo a tener esos tazos. Simplemente hay que seguir ingresando los códigos a la aplicación para que pronto podamos juntar los 20 tazos digitales y poder tener el cupón que nos va a servir para ir a ese centro de canje y poder conseguir el coleccionador con esos 20 tazos físicos alusivos a la selección mexicana de fútbol, que lo hicieron por lo de la Copa América. Pero muy aparte del fútbol, porque pues tristemente la selección ya regresó, ya quedó eliminada, no pudieron avanzar. Pero bueno, lo importante es tratar de conseguir esos tazos. Y vamos a hacer el esfuerzo por tenerlos para poder mostrarlos aquí y que ustedes los vean y los conozcan. Meli Friedum, bienvenida, hola, gusto en verte otra vez. Y sí, igual ayer, ya me acordé, ayer fui a un Chedraui, ¿sí? Y me encontré algo que me llamó la atención de otra promoción que ya les había comentado, que no había yo visto absolutamente nada en ninguna tienda, ni en Chedraui, ni en Aurrera, ni en Soriana, ni en ningún Walmart. Hasta ayer que me encontré esto. Creo que les va a gustar. Miren, un cartelón de la promoción de la Coca-Cola de Marvel.
Aquí podemos ver a los personajes de Marvel, como el que está aquí en el centro, que es Deadpool. Y podemos tener la imagen de cómo van a ser las latas, que únicamente tienen el logo de Marvel aquí impresa. Y si le damos vuelta, viene la imagen de las botellas, que de la misma forma, la etiqueta solamente tiene la palabra Marvel, no tiene ningún personaje impreso. Ojalá que se hubiera podido poner a estos personajes en estas etiquetas. Diego, ¿cuál es la mejor colección que ha tenido, profe? Son muchas, Diego, son muchas. Para mí, siendo un coleccionista, la verdad no tengo una colección favorita. Porque un coleccionista tiene que, a eso se dedica, a coleccionar todo lo que le llama la atención, todo lo que le gusta. O simplemente por ir juntando esas colecciones. Armando Santillán, hola, profe, hola Armando, bienvenido. Roberto Sánchez, ok. En Estados Unidos, nuestro país vecino, allá las Coca-Colas de botellita y de lata sí tienen las etiquetas a los personajes impresos. Y allá se coleccionan las latitas por los personajes. Pero aquí en México solamente vamos a tener las etiquetas de esta forma y las latas de esta forma. ¿Sí? ¿Cómo le va? Bien, aquí andamos. ¿Sí? Doctor Música, saludos desde Argentina. Saludos, bienvenidos. ¿Por qué motivo aquí en México no? Por la ley de la Secretaría de Salud que salió en el 2020, la famosa NOM 051, que prohíbe a los productos, llámese sabritas, refrescos, dulces, cereales, poner alguna imagen de algún personaje para evitar precisamente que los niños consuman ese producto o nosotros mismos para evitar enfermedades y todo eso. Pero pues no se ha evitado porque la gente sigue comprando estos productos. Por esa ley, Sabritas dejó de sacar tazos. Por esa ley, el osito Bimbo desapareció de los empaques. Por esa ley, los personajes como el tigre Toño, el elefante Melvin, el San el Tucán de Kellogg's dejaron de aparecer en las cajas de cereales. Y por esa ley, estos personajes no pueden estar impresos en las latas y en las botellas de Coca-Cola. Así que cuando menos, pues tenemos esta imagen, este cartoncito plastificado de esa colección. ¿Qué vino para México? Unos pines de forma redonda que tienen a estos personajes y son 10 en total. No hemos conseguido ninguno, pero yo espero que pronto podamos tener alguno, puesto que la promoción aún está llegando aquí a Tabasco. Ya en otros estados de México ya está desde hace como 2 semanas. Aquí apenas va llegando. ¿Sí? Roberto Sánchez, maestro, ¿tiene Plankton? Yo sí, a color. Ay, qué bonito, qué bueno. Yo de figuritas a color solamente tengo 3. Tengo a Patricio Estrella, que está dentro de un barril, al Calamardo con su traje del Capitán Magma, y ayer me salió mi tercera figura, que esa se las voy a mostrar al ratito, ¿sí? Una figura muy bonita, por cierto, y ahorita en un ratito se las voy a mostrar. También encontré otra. Este está más larguito, miren. El universo Marvel unido. Aquí está. Ahí viene la imagen, aquí sale Iron Man y otros 2 personajes. Y ahí va la leyenda, el universo Marvel unido de Coca-Cola, ¿sí? Cuando menos ya tenemos esto, que lo vamos a, tal vez si no lo pongo aquí en la pared, pues lo guardo en una carpetita o en algún lugar para que no se maltrate. Porque este tipo de material, aunque sea cartoncito plastificado, luego se maltrata, ¿sí? Entonces hay que cuidarlo, hay que protegerlo con algo. Bien. Many Freedom, Bot Imaginación. Ay, ay, ay. ¿Será porque es la más bonita? Le atinaste. Efectivamente. Aquí lo tengo en la mano. Es el Bot Esponja Imaginación.
Miren qué figura tan más bonita. Miren esos detalles. Prácticamente no le quita nada al Bob Esponja real de la caricatura. Es idéntico. ¿Sí? Idéntico totalmente. Si les gusta lo que estamos platicando y lo que estamos viendo ahorita, dejen su like, comenten, suscríbanse si no lo han hecho y si ya están suscritos, compártanlo con sus conocidos para que nuestra familia siga creciendo, ¿sí? Aquí tenemos esta increíble pieza. Miren qué bonito. Ahí se aprecia un poquito mejor. La verdad, cuando vi el sobrecito dentro del Wallah que lo destapé ayer, sentí que había una figurita y dije, ojalá que sea una color, porque me salió en un sobre igualito a los sobres de los Cats. Y al principio pensé que iba a ser una figura de las Glow, pero ya como se clarea ese sobrecito, vi que era esta figurita y la verdad me puse contento. No solamente porque es la tercera que tengo de las 20 que son, sino porque es de las más bonitas que he visto, ¿sí? Muy pero muy bonita. Pensé que al tener a Patricio, al Capitán Magma, me alegré, pero nunca me imaginé que iba a haber una figura mucho más bonita que esas dos. Ayer Roberto Sánchez, ¿cuándo salió? Ayer, Roberto. Matías Villamil, hola profe, el viernes el tazo de Richie, ok. Roberto Sánchez, pues está muy lindo, sí, la verdad. Como en la colección pasada de los Angry Birds, la figura que... habían muchas figuras bonitas, entre ellas la de Red, la de Boom, pero una que resaltaba mucho, o habían dos, habían tres que resaltaban bastante. Era la del pajarito Blue, un azul muy bonito, la de un pajarito que se llama Bubbles, y el otro del pajarito Hal, que es el que parece Boomerang. ¿Sí? Esos tres. Marvin William, hola profe, hola, bienvenidos. Saludos a todos los que están entrando. Pues esta fue la figurita que nos salió el día de ayer. Y con esta figurita ya tenemos 29. Los 10 candados más los 10 cats son 20, más las 9 figuras glow 29. Y 3 de color, 32 piezas de las 50. Quiere decir que solamente nos hacen falta 18 figuras para tener nuestra colección completa. Marvin William, perdón por llegar tarde, no te preocupes, lo importante es que ya estás aquí con nosotros, eso es lo importante. ¿Sí? Faltan 18 y todavía nos queda todo julio, todo agosto y parte de septiembre para completar la colección. Así que yo siento y creo que sí lo vamos a lograr. Solo nos faltan 18. ¿Sí? Muchas gracias, Melifridum. Codex, hoy me salió el Capitán Magma, qué bueno. Y de hecho el Capitán Magma fue un Wallah que le compré a mi hijo y salieron dos sobrecitos. Y los dos sobrecitos traían al Capitán Magma. Eso fue lo curioso. Venía repetido adentro del mismo Wallah. ¿Sí? Roberto Sánchez, tiene todos los tazos y candados, sí. Los cats ya los tengo completos, los 10 y los 10 candados también. Matías Villamil, profesor, el tazo es de Gamesa. Sí. Aquí lo tenemos. Mats Mejía, profe, ya vino. Hola Mats, bienvenido. Marvin, podemos intercambiar los tazos y le puedo vender uno a 15. Ok. Ya lo vamos a checar. Llévalos, ya nos ponemos de acuerdo. Algo gracioso que me pasa es que tengo más figuras a color que translúcidas. En serio, yo estoy al revés. Yo tengo 9 translúcidas y apenas 3 a color. ¿Sí? Nos faltan una glow, que es la de Gary, y nos faltan 17 a color. Prácticamente faltan todos. Ya tengo 32 piezas, pero la mayor cantidad de figuras a color son las que nos hacen falta. Nos faltan 17 piezas a color. Bien, por cierto, la personita que tiene aquí la cuenta de Marvin es un alumno de la escuela que gracias a él le he conseguido algunos tazos de años anteriores que ya he mostrado aquí y que ahorita voy a mostrar los que intercambié con él el día de ayer. Y también me ha estado ayudando otro muchachito de ahí, de otro grado,
que gracias a él logré conseguir el CAT que me hacía falta para tener los 10, ¿sí? Ahorita se los voy a ir mostrando poco a poquito. Bueno. Aquí vamos a ir mostrando la colección que llevamos hasta ahorita. Vamos con las figuritas Glow. Vamos a poner este cartoncito para que se pueda apreciar un poquito mejor. Esta ya la conocen. Es Arenita, la hija de Don Cangrejo. ¿Sí? Y aquí está Don Cangrejo. Un color rojito tirándole a rosa. Ernesto Ortiz, hola profe, perdón por no estar en alguno de sus envíos, pero es que estaba enfermo. No te preocupes, Ernesto, lo bueno es que estás aquí. Es Perlita, ándale, Perlita. ¿Sí? Bueno, tenemos también a Calamardo. A Plankton, el archienemigo de Don Cangrejo. El Robloxian, hola Robloxian, bienvenido al holandés volador, el fantasma de ahí de fondo de bikini. A Patricio Estrella. Saludos, Mateo. Matías, perdón. Profe, mañana, ya lo checamos, Jose, yo creo que sí. A Bob Esponja, con su trajecito, su disfraz de Halloween. Al pescadito de la anchoa. Y a la abuelita de Bob Esponja. Que estas dos fueron de las primeras que me salieron. Ernesto Ortiz, profe, el Patricio me salió en un voilà. Muy bien, el Robloxian Nuevo Sud, muchas gracias, Robloxian. Muy bien, Ernesto. Así debe ser. Yo creo que ahorita ya van a empezar a estar saliendo más seguidas las figuritas a color. No hay que perder la esperanza. Pronto vamos a tener la colección completa. Hay que seguir comprando y hay que seguir intercambiando. Son las dos estrategias que les recomiendo si ustedes están coleccionando. La abuelita me sale muchas veces, tengo 7, la mecha, sí. La verdad que la abuelita, la figurita de la abuelita y la figurita de la anchoa son las que más salen, es verdad. Joe Marvin, el teléfono se me está descargando, pero lo veo en mi ok, gracias, Joseph. Soyid 30, hola. Hola Soyid, bienvenido. Y ahora vamos con los candados. Aquí tenemos el de Don Cangrejo. Plankton. El de Bob Esponja con Patricio y Gary. Bob Esponja. Arenita Mejilla. Bob Esponja con la palabra imaginación. Aquí tenemos a muchos de los personajes. Resalta Bob Esponja, Patricio Estrella, Perlita y finalmente Calamardo. Y estos son los 10 candados de la promoción. Recuerden que la parte de acá atrás sirve para que se puedan conectar de esta forma. Todos los candaditos se pueden hacer una tirita, ¿sí? Lo pueden utilizar como una pulsera también, pero no es tan recomendable porque se desenganchan y no quedan como estas. Bien, ahora vamos con las figuritas a color. Aquí está precisamente el Capitán Magma. Y tenemos a Patricio Estrella. Y obviamente el Bob Esponja Imaginación. Miren nada más la diferencia que hay
en estas dos figuritas a color. Mucho más grande esta. Y si lo ponemos con otra figura como esa del holandés, tan igual. Hasta el momento esta es la mejor que tengo de Bob Esponja. Ahora vamos con los cats. Ya tenemos los 10 cats. Aquí tenemos el primero, la carita de Bob Esponja. Otra vez Bob Esponja, pero dando como una vuelta. Miren. Lo bonito de estos cats, a pesar de que la parte de atrás no tiene más que una imagen ahí que resalta, pero la parte de adelante es lo más bonito, que tiene movimiento. El perrito de atrás es un muñequito que me está acompañando. Un peluche de mi hija. Mi hija tiene más de 20 peluches. Yo dije, voy a poner un peluchito aquí de nuevo para que me haga relleno. Y ese es el perrito que está ahí. No vayan a pensar que se va a mover ni nada de eso, porque aquí no hay cosas de espantos ni nada de eso. Aquí tenemos a Calamardo. ¿Sí? Otro de Bob Esponja. Es una moderadora la que se está haciendo cargo de contestar los mensajes, ¿sí? Por los que están preguntando, dice, profe, Néstor Ortiz, ¿poder el profe coleccionista dice sí o no sé cómo lo hace? Sí, ya tenemos moderadora aquí en nuestro canal, es mi esposa la que nos está ayudando aquí, sí, así que ella es la que está respondiendo mientras yo estoy aquí platicando y conversando con ustedes. Todo lo vamos haciendo así, pasito a pasito, para tener un control y tener un orden. ¿Sale? Crescencio Muñoz, hola, hola Crescencio Muñoz, bienvenido. Roberto Sánchez, ¿dónde compras los Wallah? Es que en mi tienda ya no hay. Pues yo aquí cerca de mi casa hay como 4 o 5 tiendas. Cuando no encuentro en una me voy a otra y a otra. Y cuando no encuentro en ninguna, pues ahí sí ya me toca, perdón, caminar. Y si no encuentro, pues me toca esperar hasta que regresen. En una ocasión me tocó hablar con la señora de una de esas tiendas y le pregunté más o menos, señora, ¿cuándo llegan los Wallah? ¿En qué fecha más o menos? Y me dijo, vienen tal día. Y ella me dio la opción de que si yo quería que le dijera cuántos y que los apartara. Y así lo tuvimos que hacer. Y aparté, me acuerdo que fueron como 8 y al día siguiente compré 2 más. En total fueron 10 bolas que compré ese día. Y a como llegaron, me dijo ella que iban a ser como unas 100 y tantas piezas. A como llegaron, en 2, 3 días, se los acabaron. Se vende demasiado el Wallah. Y yo, al menos aquí en la escuela, muchos niños compran bola. No sé si es porque siguen el canal y yo les recomiendo que lo compren precisamente para que me intercambien y para que comiencen a coleccionar. Pero muchos niños compran el bola. Y eso es bueno también. Crescencio Muñoz, hola Crescencio. Bro, ¿qué tal ves la filtración de la nueva promoción de Sabritas de las Tortugas Ninja? Es verdad, sí, ayer nos dimos cuenta de eso. Sabritas está preparando una nueva promoción, pero va a ser solamente en los empaques de Doritos. No tenemos mucha información hasta ahorita de eso, solamente un visaje, una imagen que apareció en la aplicación, en la página de Sabritas, que va a ser sobre las tortugas ninja. Muchos de los coleccionistas importantes o más conocidos aquí en México dan mención de que pueden ser tazos o pueden ser stickers o algún tipo de promoción para ingresar códigos y ganar premios alusivos a las tortugas ninjas. Esas son las 3 teorías que hay. No sabemos cuál de las 3 sea la correcta. Solamente es cuestión de esperar para ver cuál va a ser la definitiva. Y una vez que tengamos más información, pues la vamos a compartir aquí con ustedes también. Stitch, vuela de 3 cosas, diversión de una colección. Ok, ok. Bien, siguiente cat. Tenemos a los amigos. Este fue el cat que me hacía falta y que uno de los alumnos de la escuela me lo intercambió.
El Robloxian todos los días me hace directo, así es, todos los días. Todos los días hemos tratado, llevamos 2 semanas tratando de hacer en vivos todos los días. Cuando no podemos hacerlo, al menos en esta semana he tenido algunas dificultades para poder conectarme, no nada más a la hora que les digo, sino todos los días, puesto que como estamos a cierre de ciclo, ¿sí? Como soy profesor, como soy maestro, estamos a cierre de ciclo, pues tenemos que hacer informes, tenemos que sacar promedios, calificar exámenes. Hace unos días tuve que calificar exámenes, sacar promedios. Mañana tengo la reunión con los padres de mi grupo. Es un trabajal que tenemos por ser cierre de ciclo, ¿sí? Por ese motivo es que he estado haciendo trabajos y trabajos y trabajos y no me ha dado tiempo de poder conectarme todos los días. Bien, aquí tenemos otro cat, Bob Esponja bajando de un arco iris. Esto es lo bonito de estos cats, el movimiento que tienen. Vamos con el siguiente. Tenemos a Plankton llevándose la receta secreta de la cangreburger. Otro cat de los amigos inseparables, Patricio y Bob Esponja, y su mascotita Gary. Este es uno de mis preferidos. Tenemos a Bob Esponja y a Patricio. Soy Carlos. Hola, profe. Hola, Carlos. Qué gusto verte. Saludos. Y si andan tus hermanos por ahí, salúdamelos igual. Y el último cat, Patricio, Calamardo y Bob Esponja riéndose. Y luego con esa carita de están sacando la lengua. Dice, Elite Meta Cat, también colecciona, tienes a Carrerín. Fíjate que Carrerín lo he visto. Y de hecho uno de los niños de la escuela me dio un Carrerín. Pero me lo dio. Pero ya está la base. No sé cómo se le despegó. Y ya estaba roto, por así decirlo, se le rompió. Así me lo dio. Por ahí lo tengo guardadito. Roberto Sánchez, maestro, ya me voy, adiós, adiós Roberto, gracias por haber estado aquí con nosotros. Sí, pues esta es mi colección hasta el momento de Bob Esponja de Voilà Sorpresa. Joseph, mañana lo checamos, sale. Sí, de Voilà Sorpresa, nos faltan 18 piezas para tener nuestra colección completa. Elite, yo ya completé la Liga Internacional de los Superconos, qué bueno, felicidades. Yo apenas tengo al Capitán Magma, me hacen falta los demás, pero ahí poquito a poquito los vamos a ir consiguiendo, yo estoy seguro que sí. Bien, les voy a platicar, les voy a mostrar dos cosas, dos muñecos que hizo mi hijo con cartón. Él agarra cartoncito, cajas de zapatos, de cereales, hasta las cajitas de la pizza, y va recortando y les va dando forma. Y va haciendo varias cosas porque a él le gusta hacer manualidades. La verdad, todo eso lo aprendió él solo viendo videos aquí en YouTube. Hay algo que le gustaba, lo comenzaba a hacer. ¿Sí? Entre esas manualidades me hizo esta placa. Este es puro cartoncito. ¿Sí? Él me la hizo. ¿Sí? Miren qué bonita. Y la verdad es algo que yo no me esperaba. Y me gustó mucho. Y nada más falta que le ponga el nombre del canal. ¿Sí? Pero él me hizo esta plaquita con cartón y con hojas de color. Eli Ríos, hola. Hola Eli, ¿cómo estás? Saludos. Y mi hija me hizo unas pulseritas con el nombre del canal, el profe coleccionista. Y tengo una sobrina que también me hizo esta otra con las iniciales del canal, el profe coleccionista. Y aquí las cargo. Siempre andan conmigo. Oye, profe, ya tengo dinero y voy a intentar comprar un Voilà. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y así sabes, si te sale una figurita de las que no tengo, ya sabes, intercambio, intercambio.
Élite, qué buena parte. Así es, así es. Y aparte de esas manualidades y aparte de esta plaquita que él me hizo, hizo otras dos figuras que ya tenía, pero no las había yo mostrado. Aquí se las voy a mostrar ahorita. Se puede decir que es en exclusiva, en estreno. Creo que conocen a estos personajes, porque a él le gusta esta serie. Y miren lo que hizo. Este es puro cartón. Es Toilet de la serie de Skibidi Toilet. Sí, en cartoncito. Y tan bien lo hizo que le dejó la cabecita así flojita para que moviera, miren. Así como Skibidi, 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 Skibidi. Todo se fijó en todos los detalles. Miren qué bonito. Y él mismo le pintó la cara y todo. Él hizo los recortes y fue pegando. ¿Sí? Eli Ríos, profe, acabo de llegar. No te preocupes, aquí estamos. Pero hizo otro. Cuando yo vi el otro, me quedé, wow, no puede ser. ¿Cómo pudo hacer ese muñeco que ni siquiera yo, que me gusta hacer dibujos y todo eso, yo no los he podido dibujar de esa forma? Y si me pongo a hacerlo en cartón, a lo mejor y no me sale. Y él tuvo la paciencia y lo hizo. Miren qué tan detallista es. Hasta le puso sus patitas. Miren, lo mismo de la cabecita, pero este viene con sus patitas. Igual es pura hojita. Miren qué bonito. A él le encanta hacer este tipo de figuras de manualidades en cartón. Al inicio las hacía en plastilina, pero ahora las hace a cartón. Rebeca Díaz, hola, saludos, hola, bienvenido. Profe, ¿qué hay de tarea? Carlos Eduardo Chacón, dime quién eres, ponme tu nombre. Araceli Pérez, ¿qué es? Son figuras de la serie de Skibidi Toilet que hizo mi hijo, en cartoncito. ¿Sí? Élite, oh, yo si hago eso me sale una aberración. Qué inteligente es su hijo, felices. Gracias, Élite, muchas gracias. Profe enseñó los dibujos todavía. Aquí tengo algunos. Ahorita los muestro. Marvin a intercambiar, así es. Carlos, ok. Ah, Carlos. Pues tarea como tal no dejé hoy. Mañana tenemos la reunión. Ok, yo usé. Bueno, ¿qué otra cosa les voy a mostrar? Los tazos que intercambié con algunos alumnos y se los voy a ir mostrando. Tenemos este de los Minions en material Prismatic. ¿De qué año es este tazo? Este tazo es del 2013. 2013. Minions. Y atrás está el logo de Sabritas y tazos y una imagen de los Minions, ¿sí? Pero no es el único. Aquí tengo uno de los Simpson, igual de los tazos de Sabritas. Y este creo que es del 2011 o 2013 igual. Es Bart Simpson. Tenemos este de los Angry Birds. Miren la imagen. Están todos los pajaritos. Otro de los Angry Birds. Este es de Cartoon Network del 2013. Pero el nombre del personaje la verdad no lo recuerdo. Es de una caricatura que pasaban por Cartoon Network. Acá tenemos uno del mundo de aventura. Uno de los Punky Punky. Este es metálico.
Metallics, de los Funky Punky, de Sabritas y de Gamesa. Porque Gamesa hizo una colaboración con Sabritas y sacaron cierto número de tazos en las galletas. Y finalmente un tazo de Pokémon de 1996. De estos tazos ya les hice un en vivo especial donde mostré las 3 series que yo tengo de estos tazos, que son los tazos más viejos que tengo, de 1995, del 96 y del 98. Y conseguimos este, que yo no lo tenía, así que este se agrega a la colección. Bien, ¿qué otra cosita tenemos por aquí? Creo que este personaje sí lo reconocen, de una película muy conocida de Walt Disney, de Pixar. Un robotcito que se hizo famoso en esa película. ¿Sí saben quién es? ¿Saben cómo se llama? La película es la de Wall-E, así es. Y de hecho Wall-E se enamora de esta robotcito, que se llama Eva. Así le decía a Wall-E. Eva. Sí, cuando vi este muñequito que lo compré en un Chedraui, luego lo dije, este me lo tengo que llevar. Estuve buscando al Wall-E, pero nunca lo encontré, no lo vi. ¿Sí? Pero al menos compré a Eva. Y a él lo conocen. Yo creo que sí. ¿Sí lo recuerdan? San, así es, Meli. Es el Tucán San del Fruit Loops de Kellogg's. ¿Sí? Y este hacía como un ruidito. Yo creo que este se metía a un potecito con agua y ya se apachurraba y tiraba agüita como si fuera una pistolita de agua. ¿Sí? El San. Fue una de las pocas piezas que nos quedó de todas las que teníamos de Kellogg's, que había un montón. Y de hecho esta me la regalaron. Bien. Ahora, antes de mostrarle otra colección que tengo por aquí, voy a mostrar unos dibujos que yo he hecho, que he realizado. Estos dibujos los hago yo. ¿Cómo los hago? Agarro ya sea un tazo de cualquier personaje, agarro una tarjetita o simplemente busco la imagen en internet, agarro mi hoja, mi lápiz y me pongo a hacer el boceto. Y ya cuando tengo el diseño listo, lo remarco con un plumón o con un lapicero de tinta negra. Y ya que está remarcado, lo comienzo a pintar, ya sea con colores o con plumones, ¿sí? Pero voy coloreando de manera uniforme en una sola dirección para que el resaltado de las líneas no queden así como entrecortadas, como si fuera un rayoteo, no, sino que quede así parejito, lo más parejito posible para que el dibujo se vea mejor. Ahorita les voy a enseñar algunos dibujos. Ya he tenido la oportunidad de enseñarles dibujos de Plantas contra Zombies, de dibujos de Pokémon, que fueron un montón de dibujos que enseñé hace como 4 o 5 días. Aquí quedó el video por si gustan ir a verlo. Dibujos de caricaturas, de personajes de caricaturas anteriores. Perdón. Y ahorita voy a mostrar otro poco de dibujos que tengo por aquí. Vamos a empezar con algunos personajes de Mario Bros. ¿Sí? Ya saben que en el mundo de Mario Bros hay un personaje, un dinosaurio color verde que se llama Yoshi. Pero en el videojuego, ese Yoshi tiene muchos hermanitos o con amiguitos del mismo, pero en diferente color. Hay un Yoshi azul, uno rojo, uno amarillo, uno morado, uno rosa. Hay de varios colores. Entonces dibujamos a esos Yoshi para que ustedes lo fueran viendo. Aquí tenemos el primero, miren. Un Yoshi color moradito.
Ustedes comenten aquí en el chat qué les parecen los dibujos. Si se merecen un 10, un 5, un 8, un 1. Si les gusta, si no les gusta. ¿Sí? Acá tenemos otro Yoshi, pero en un color rosita. Ok, Elite. Provecho. Otro Yoshi, pero en color azul. No es que yo los haya querido pintar así, sino que sí existen estos personajes. De hecho, la consola de Super Nintendo sacó un videojuego que se llamaba Yoshi's Island. Ahí salen todos estos Yoshis. Y de hecho, el Mario Bros. Ahí sale como un bebé. Y es precisamente el Yoshi que tiene que cuidar a ese bebé Mario para que no se lo lleven los enemigos. ¿Sí? No sé si lo vieron, lo conocieron o jugaron, pero se llamaba Yoshi's Island de Super Nintendo. Tenemos un dibujo de un fantasmita del videojuego de Pac-Man. Ahí dibujamos al Pac-Man igual y este fantasmita. En color rosa, el rosita. También tenemos otros personajes, por ejemplo, este es un Pokémon de los tipos psíquicos, se llama Satu. Tenemos a una de las chicas superpoderosas, a Bombón. Tenemos a otro personaje de una caricatura de Cartoon Network de hace muchísimos años que se llamaba el laboratorio de Dexter. Aquí está precisamente Dexter. Tal vez conocen al personaje y muchos habrán visto la caricatura. Tenemos otro que este lo saqué de una promoción que tuvo Gamesa hace muchos años que se llamaba la Tatumanía, que eran esos famosos tatús que venían en una tarjetita y tenías que poner la tarjetita y ponerle agua y ya te quedaba el tatú. Pues este es uno de ellos. Y ahí le puse Tatumanía. Otro Pokémon, este se llama Spinarak, una arañita. Adiós, Carlos Eduardo, gracias por haber estado aquí con nosotros. Acá tenemos otro Pokémon, se llama Metapod. Esta es la evolución de Caterpie antes de convertirse en el Butterfree. Otros dibujos de Mario Bros. Por ejemplo, la bomba. Uno de los fantasmas. Adiós, estoy desde el principio. Si pudieras despedir, por favor, Aarón Blancas. Hasta luego. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Te lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias. Mis dibujos, profe. Dame chancecito. Ya los mostré ayer. Ahorita los busco. O sea, sale. La planta carnívora de Mario Bros. La que sale de los tubos verdes. La plantita que le daba a Mario y a Luigi el poder de tirar bolitas de fuego. Uno de los pescaditos, que esos también, había unos que podían volar. Joshua Ortega, hola Joshua, ¿cómo estás? Qué gusto verte, bienvenido. Tenemos al Yoshi original. A uno de los Gumas.
Y otro personaje de otra caricatura famosa que ahorita les voy a mostrar también, pero antes tenemos la carita de Mario Bros. Ahora sí, este ya no es de Mario Bros, pero también es conocido. Es el Correcaminos de los Looney Tunes. Ese que perseguía mucho al coyote. El famoso Correcaminos. De hecho tenía su propia caricatura, no nada más salía cuando pasaban algún episodio de Bugs Bunny, sino que tenía su propio espacio. Y si no mal recuerdo, hasta una cancioncita tenía. Creo que la canción decía, el Correcaminos, beat, beat, algo así decía. Nunca lo pudo alcanzar el coyote. Casi, casi como Tony Jerry, el mismo. O como Silvestre y Piolín. Y finalmente tenemos este otro dibujo de un Funky Punky que se llama Sky Cat. Miren qué bonito se ve. Bueno, a mí me gustan mis dibujos. ¿Sí? Yo en la escuela le trato de enseñar a los niños que le agarren el gusto y el amor al dibujo. Porque cuando uno deja actividades, vamos a dibujar, por ejemplo, van a dibujar a su familia, a los miembros de su familia, y le van a poner nombre y los van a dibujar bonitos porque es su familia la que van a dibujar. Y muchos niños empiezan, pero es que yo no sé dibujar, es que aquí, es que allá. ¿Sí? Y yo trato de enseñarles. Les he enseñado a hacer dibujos utilizando números, utilizando las letras del abecedario. Por ejemplo, con el número 1 podemos hacer diferentes dibujos. Con cada uno de los números les voy enseñando diferentes formas para hacer dibujos. Ya aprendieron a hacer un tiburón usando el 6. Aprendieron a hacer un murciélago usando, creo que el número 8. Y así, muchos dibujitos. Y a ellos les gusta. También les enseño a hacer figuritas con hojas de color, de esas que son de origami. Avioncitos, flores, cámaras, muchas figuras diferentes. Les enseño a hacer una ballenita, una foca, una ranita, muchas figuras. ¿Sí? Cuando no dibujamos, hacemos figuritas. Y cuando no hacemos figuritas y no dibujamos, pues nos ponemos a hacer alguna actividad donde tengan que mover el cuerpo, ya sea con música o sin música, pero así los tengo entretenidos y evito que se pongan a hacer alguna que otra travesurita por ahí. Porque cuando uno es niño, anda buscando qué hacer. Y si uno se despista, se pueden hacer travesuras. Entonces hay que estar pendiente. Bien. Pues esos fueron los dibujos que les queríamos hacer el día de hoy. Ahorita busco los otros porque hay niños ahí en la escuela, niños de tercer grado, que me regalan dibujos. Ya los mostré, creo que en un video de hace 2 días, mostré esos dibujos. Igual les recuerdo, en la cajita de comentarios están los links de mis redes sociales, de TikTok, de Facebook y de Instagram. La red que más utilizo es esta, YouTube. La segunda que más uso es el TikTok. Así que les invito a que chequen el TikTok también. Pero también pueden ir a la de Facebook, a la página que tengo de Facebook y a mi cuenta de Instagram. Ahí en la cajita de comentarios están los enlaces para que ustedes puedan visitar. Bien, ahorita les voy a mostrar así brevemente unas tarjetitas de Dragon Ball. Que con estas las compré hace un año. Afuera de la escuela se ponen personas que venden dulces, juguetitos y venden estas tarjetitas. Si recuerdan, ya les platiqué y les mostré unos pósters que cambié precisamente al comprar estas tarjetas. Estas son de un bueno, son de un juego de cartas de piedra, papel o tijera y son de Dragon Ball Super. Aquí se las voy a ir mostrando. Por ejemplo, aquí tenemos una escena donde Goku está peleando con este personaje. Tenemos a este otro, Baby Vegeto. Obviamente no todos los personajes que van a ver en estas tarjetas salen en el anime. Algunos salen en el anime, algunos salen en el manga
y otros son canónicos que no salen en ninguno de los dos. Tenemos a Zamasu, este sí sale, Zamasu Black, cuando se fusionan. Al otro dios de la destrucción, al Cell Perfecto y los Cell Juniors. Gohan del futuro. A Zamasu y a Goku Black. A Moro. Joshua Ortega, usted tiene los tazos de fútbol que sacaron hace poco. No, Joshua, todavía no los consigo. Pero pude ver allá por donde vives, en la tiendita que está por allá, ya vi la lona de la promoción. Quisiera saber si de casualidad ahí los cambian. Eso es lo que quiero investigar. Y de hecho voy a ir a checarlo mañana, a ver si, a preguntar, a ver si ahí los cambian o los tienen. Porque ya alcancé a ver que ahí pusieron la lona de esa promoción. Aquí tenemos a Cooler, que es el hermano de Freezer. ¿En serio? ¿En cuánto? ¿No sabes en cuánto? Pásanos el dato, Joshua. Pásanos la información. A Piccolo. Bueno, ya voy a checarlo mañana. Gracias por esa información. Ya me emocionaste, la verdad. Porque si es así, hay que ir a buscarlos. ¿Sí? Hay que ir a buscarlos. Para que yo pueda mostrarlos. Como ven, amigos, uno de mis exalumnos que ahorita está en secundaria me acaba de dar la gran noticia de que en esa tiendita que les platiqué, donde vi la lona de la promoción de los tazos, que ahí los tienen, que ya están aquí. Entonces aquí a checarlo. Ahorita ya no, pero a lo mejor mañana voy y ojalá que los podamos, que tengan y los pueda yo tener ya aquí con nosotros para que yo se los pueda mostrar. Muchas gracias, Joshua, por esa información, te lo agradezco. Aquí tenemos otra tarjetita del señor Bills peleando con Moro. Little Mono, hola, hola, bienvenido. Otra vez Goku. Tenemos a otro de Goku. Gracias, Joshua. Ese es Jiren. Kid Goku. Otro de Cooler. Y estas tarjetitas tal vez no sean como las originales, pero tienen un buen diseño, la verdad. En la libreta azul. Baby Vegeto. Pero ya déjalo, si ya lo mostré. Majin Buu Osaru. Goku contra Jiren. Goku contra Charlotte. Moro versus Goku. Y Vegito en Super Saiyajin 4. ¿Sí? ¿Qué les parecieron estas tarjetitas? La verdad yo no sé cuántas eran, porque tienen una numeración, pero no sé cuántas eran. La más alta era de 132, quiere decir que a lo mejor eran 150 o 200, no sé la verdad. Pero obviamente no las logré conseguir todas. Tengo otro mazo de tarjetas, que estas son de Dragon Ball Super 2. Las que les acabo de mostrar son estas. Y el otro mazo de tarjetas que tengo es este, miren. Más del doble. Pero estas se las voy a mostrar hasta mañana. Hasta mañana les voy a mostrar todas estas tarjetas. Que son similares, pero son diferentes diseños. Y se las voy a mostrar mañana. Así que amigos, amigas, queridos seguidores,
Mañana vamos a hacer otro en vivo, 8:20 a más tardar, ¿sí? 8:30 o a lo mejor a las 9. No sabemos hora exacta, va a depender de las actividades que hagamos y si las terminamos antes, pues nos conectamos a la hora puntual. Si no, pues les pido de favor que si no me conecto a las 8:30, me esperen porque sí me voy a conectar. Profe, ¿sí me va a regalar la lechuga de Plantas contra Zombies? Sí, te dije que te la voy a llevar mañana, mañana te la llevo. ¿Sale? Joseph, profe, ¿qué pasó, Joseph? Dime. Bien, los invito también a que si es por primera vez que nos estás viendo, que visites el canal. En la cajita de descripciones tenemos los enlaces para la cuenta del TikTok, de Instagram y la página del Facebook. Nos puedes seguir allá. Deja tu like aquí, suscríbete y síguenos en el TikTok, en el Instagram y en la página de Facebook. Te los pido de todo corazón para que nos ayudes y nos motives a que sigamos haciendo más transmisiones, más en vivos. Y nuestra familia del coleccionismo siga creciendo, ¿sí? Gracias a ustedes es que nosotros seguimos haciendo estos videos. Y gracias a ustedes y a su valioso apoyo es que vamos a seguir creciendo, ¿sí? Yo no me desespero, yo sé que es poco a poco y algún día vamos a lograr llegar a la meta, que son esos 100,000 suscriptores para ganar nuestra placa. Nos falta mucho, mucho camino por recorrer, pero lo importante es la paciencia, tener paciencia, ¿sí? Ahí en el trabajo, imagínense, tengo un grupo de 33 niños. Cada niño es un mundo diferente. Cada niño es diferente. Cada niño piensa y razona de diferente forma. Cada niño actúa de diferente forma. Entonces uno tiene que tener la habilidad de saber cómo tratar a cada niño. Porque no todos los niños aprenden igual. No a todos los niños se le tienen que hablar de la misma forma, ¿sí? Hay niños que van a agarrar las actividades y los conocimientos así. Pero hay niños que son más calmados, más pausados, que van un poquito más lento. Y con esos niños hay que trabajar diferente, ¿sí? Yo lo primero que hago con los niños es transmitirle confianza. Me acuerdo que cuando empezó el ciclo escolar que está por terminar, adiós, Joseph, adiós, al otro alumno también, que mañana les veo ahí en la escuela. Gracias por haber estado aquí con nosotros, cuídense, descansen, ¿sí? Cuando yo inicié este ciclo escolar y me dio en mi grupo, al llegar al salón de clases, el primer día de clases, los niños estaban así sentaditos, estaban así con una carita de preocupación, porque dijeron, este maestro es regañón, es enojón, ¿sí? Y no hablaban los chamaquillos. Pero una vez que me fueron conociendo, cambiaron por completo esa perspectiva. Ahorita soy prácticamente su mejor maestro. Yo salgo a la hora del recreo a dar mis rondines, a cubrir mi guardia, y ahí andan muchos de ellos tras de mí. Como si fueran pollitos, andan persiguiéndome. Me agarran la mano y ahí andan platicando conmigo, ¿sí? Y eso es bonito, porque ese es el amor que los niños te van agarrando día con día. Y ahorita que está por concluir el ciclo escolar, ya los he ido preparando para que no vayan a extrañarme mucho, porque no me van a ver hasta que regresemos en agosto. Joshua Ortega, los de secundaria salimos de vacaciones, sí, eso es, ya sabemos que ya salieron de vacaciones. Muy bien, Joshua, qué bueno. Ya me voy, profe Joseph, adiós, Joseph, descansa. Y ese es el trabajo, y la verdad es satisfactorio ver que los niños te demuestren su cariño, que platiquen yo platico con ellos cuando tenemos tiempo obviamente, no en hora de clase, sino hay un pequeño receso o pequeños ratos y me pongo a platicar con ellos, porque el trabajo de un maestro no es solamente llegar a dar clases, es interactuar con tus niños, platicar con ellos, escucharlos principalmente, porque si tú no escuchas a un niño,
y a lo mejor ese niño tiene algún problemita y tú le dices, no, 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 ahorita no, no me molestes, estoy ocupado, estoy haciendo esto. Tal vez ese niño te iba a contar algo y si tú lo cortas esa inspiración, ya no va a volver a querer platicar contigo. Y cuando tú le preguntes, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No te va a decir nada. Lo mismo pasa con las tareas, con los dibujos. ¿Sí? Yo cuando a los niños les dejo una actividad que tienen que dibujar y me traen un dibujito, sea lo que sea, ¿sí? Yo les digo, está bonito tu dibujo, está padrísimo, ¿qué? Porque todos los dibujos son bonitos. Lógicamente que alguien más lo va a pintar, alguien más no lo va a pintar, alguien más le va a poner otras cositas, pero todos, en el mundo del arte, todos los dibujos tienen valor. Ninguno es mejor que otro, ¿sí? Si tú a un niño le dices, eso está mal, no lo va a volver a hacer. ¿Para qué dibujo si no le gustó al maestro? Entonces, son cositas, son pequeños detalles que uno tiene que ir aprendiendo para no cometer esos errores. Y yo eso es lo que hago con mis niños, ¿sí? Yo les doy esa confianza. Un maestro no solamente da clases, un maestro tiene que ser amigo, tiene que ser incluso a veces hasta enfermero, doctor, de todo, psicólogo. ¿Cuántas cosas no hace un maestro hoy en día? ¿Sí? Y sí es cansado, pero es satisfactorio. ¿Por qué? Porque los niños luego te dicen, perdón, los niños luego te dicen, maestro, lo quiero mucho, maestro, eres el mejor, maestro, te voy a extrañar, ¿sí? Y eso es lo bonito de esta profesión. Por eso yo cuando tuve la oportunidad de elegir de qué quería yo estudiar, yo me incliné por esta profesión. Y ya llevo 16 años, voy por los 17 años de trabajo. Y no solamente doy clases, también dibujo y colecciono, ¿sí? A eso me dedico y eso es lo que hago. Así que por eso decidí hacer este canal para compartirlo con todos ustedes. Ya vamos a ir creciendo poquito a poquito. Y de nuevo le doy las gracias por todo el apoyo que nos han dado, por todo el apoyo que nos han brindado. Oye, ¿todavía tienes al Shenlong? Sí, aquí lo tenemos, ya mostramos el en vivo donde hicimos, abrimos el Shenlong y lo mostramos, ¿sí? Gracias a todos los que votaron ahí por los dibujos, muchísimas gracias, eso también es motivación para seguir dibujando precisamente, porque yo inicié haciendo una rayita, un garabato, ahorita ya dibujo así, ya tenemos muchísimos dibujos, ¿sí? Te invito a que vayas al canal, ahí hay un en vivo precisamente donde mostramos, no es un en vivo, hay como 2 o 3, ahí lo puedes encontrar, donde hicimos el unboxing destapando esta cajita del Shenlong y armándolo, ¿sí? Recordarles que este me lo regaló mi esposa, es algo que yo no me esperaba y la verdad me gustó muchísimo cuando lo vi, porque tiene las esferas aquí adentro también, así que te invito a que vayas al canal. Si no, pues en el TikTok también tenemos un video de esto. Creo que el video se llama Hablando de Dragon Ball. Ahí tiene la imagen también. Lo puedes buscar en alguno de los en vivos. Bien, de nuevo, agradecerles a todos por esos likes que nos dan, por los comentarios, por estar suscritos aquí en el canal y a los que no se han suscrito, invitarlos a que lo hagan, porque eso nos llena de mucha alegría y nos motiva a seguir compartiendo el mundo del coleccionismo. ¿Sí? Muchas gracias a todos y pues por el momento es todo. Hoy me dieron esa gran noticia de que ya andan los tazos por aquí y vamos a intentar conseguirlos para poderlo mostrar aquí con ustedes. José Hernández Martínez, hola, soy nuevo. Hola José Hernández, bienvenido. Oye, ¿cómo se llama tu escuela? Quiero ir allá a estudiar. ¿De dónde eres y qué? Profe, ¿usted conoce los coches de colección llamado Maisto? ¿Sí? Son como
conozco los de Hot Wheels, los de Matchbox y esos maízos. De hecho, tuve algunos en algún momento, en algún año. Cintia, soy nueva. Bienvenida, Cintia. Gracias por estar aquí con nosotros. Se te agradece. Iker de México. Pues yo estoy aquí en Tabasco, en la ciudad de Villahermosa. Sí, ahí en los comentarios, si quieres de manera privada, ya te doy los datos. José Hernández, me voy a suscribir. Muchas gracias, José. Gracias. Nosotros también somos de México, Iker, sí, orgullosamente mexicano. Y sé que tengo seguidores en otros países y aquí le damos bienvenido a todos, a todos, a todos, a todos por pareja. ¿Sí? Joshua Ortega, tengo la Ford 4x4 color negro. Ok, Joshua. Ya, ojalá que en algún momento nos podamos ver para que me puedas mostrar el carrito de la camionetita. Ya igual hice un en vivo hace, creo que ya tiene una semana, donde mostré mi colección de carritos Hot Wheels que tengo hasta el momento, que son como unos 30 piezas de vehículos, incluyendo Matchbox, y también unos Hot Wheels pequeñitos que salían en el huevito Kinder. Ya hicimos esos en vivos, ahí los pueden checar en el canal. Bien, amigos y amigas, pues por el momento sería todo. Ya les voy a ir trayendo más información. Voy a buscar información de esa nueva promoción que va a sacar Sabritas, que es de las tortugas ninja. Déjenme checar qué información hay y ya se las comparto mañana. Voy a buscar y ya mañana les comparto. José Hernández, ya tengo 101. Me sonó un poquito raro. Bueno, y también vamos a hacer lo posible por conseguir de estos. Ojalá que pronto podamos tener de esos. Bueno, los resultados de la encuesta que hicimos, si les gustan los dibujos que mostramos, el 85% dijo que sí, el 14% dijo que no. Pues ganó el sí. Así que mientras sigan ganando el sí, vamos a ir mostrando más dibujos y vamos a hacer más. Joshua Ortega, profe, dime Joshua. Carros, ok, sí, ya sabía yo. Es que, disculpa, pero es que en algunas ocasiones me han tocado encontrar personas que nada más ponen cosas que no deben de poner para que uno caiga. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Ya lo esperaba. Brian Rollins, hola. Pues aquí estamos, ya casi terminando. Pero si no tuviste la oportunidad de estar desde el principio, aquí va a quedar guardado en el canal para que puedas ver desde el inicio. Tengo 19 bolas. Ok, Joseph. Bien, pues sí, chicos y chicas, amigos y amigas. Por el momento es todo. Recordarles que dejen su like, comenten, suscríbanse. Y si ya estás suscrito, comparte con todos tus amigos, amigas, familiares y conocidos. Para que nuestra familia crezca. Muchos saludos a todos, muy buena vibra, de todo corazón, gracias a todos los que nos han estado apoyando, ¿sí? Y nos vemos. Joseph de Angry Birds y de Bob Esponja, ya lo vamos a checar, ya les prometí que vamos a hacer un en vivo hablando de puro Voilà, de las 12 colecciones que tengo de Voilà sorpresa, para hacer una comparación de todas las figuras y checar cuál es la mejor, ¿sí? Hay muchas figuras que han sacado Voilà sorpresa, muy bonitas, todas muy bonitas, pero de todas esas siempre destaca una. Y ahí es donde vamos a hacer la comparación. Así que mañana checamos. Francisco Jiménez, hola. Hola Francisco, bienvenido. Para los que van ingresando ahorita y no estuvieron desde el inicio, pueden checar el en vivo. Ahí va a quedar aquí en el canal guardadito. Los espero mañana, como decía el Chavo del 8, a la misma hora y por el mismo canal. ¿Qué canal? El de tu amigo, el profe coleccionista. Nos vemos mañana. Saludos, bye, cuídense. Hasta luego. Gracias de nuevo a todos. Les espero mañana. Cuídense. Buenas noches. Descansen. Bye.